Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini para analizar pues esos últimos acontecimientos en la República Dominicana y por supuesto el agitado panorama internacional que sigue manteniendo al mundo en una constante tensión geopolítica. En el plano nacional quisiera que destacáramos la visita del canciller ruso Sergei Lavrov, quien llegó al país el pasado martes en la noche para sostener reuniones con el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez, en medio de crecientes interrogantes sobre el posicionamiento regional de la República Dominicana. También me gustaría hablar algo sobre la crisis de Haití, que continúa afectando la seguridad y la estabilidad en la isla. En el plano económico, que nunca se puede quedar con Luis Manuel Piantini, pues el peso dominicano sigue apreciándose frente al dólar, mientras las tasas de intereses locales, de interés local, se mantienen por encima de los intereses de Estados Unidos en un intento por evitar la fuga de capitales y proteger la economía. A nivel internacional tendríamos muchos temas, ¿verdad? El tablero geopolítico que se vuelve cada vez más incierto. Yo lo que quiero es más bien enfocar pues cómo influye esto en nuestra isla. Vemos que en Canadá, Mark Carney, exgobernador del Banco Central del Banco de Canadá y también del Banco de Inglaterra, ganó las elecciones federales el pasado lunes, consolidando el poder de los liberales contra todo pronóstico, ¿verdad? Pero yo creo que tuvo mucho que ver ahí todo esto que ha dicho Donald Trump, porque esta retórica despertó temores sobre lo que dijo de que Canadá fuera el estado número 23 de los Estados Unidos. También me gustaría, o por lo menos mencionar, las negociaciones en Omán entre Irán y los Estados Unidos. Omán, que es uno de los países más moderados del Islam. Y este acuerdo nuclear ha sufrido nuevos retrasos, porque Teherán sigue enriqueciendo el uranio por encima de los límites pactados y esto incrementa la desconfianza y el riesgo de una escalada regional. También en Asia la tensión entre India y Pakistán se agrava tras un nuevo ataque en Cachemira, reavivando el temor de un conflicto abierto entre estas dos potencias nucleares. Y dice que pudiera pasar un episodio peligroso que no pasa desde el 2019. En Medio Oriente, la violencia entre Israel y Palestina se intensifica con una creciente presión internacional por una solución diplomática. Bueno, la verdad es que parece cada vez más lejana. Y por supuesto, el pulso del poder global entre Rusia, China y Estados Unidos, que sigue marcando el rumbo del mundo, desde la guerra de Ucrania y las maniobras militares en el mar de China meridional hasta las recientes alineamientos en América Latina y África. Todo esto y más nos influye porque el tablero geopolítico, señores, cada vez se complica más. Pero vamos a darle la bienvenida a Luis Manuel Piantini, que es una de esas personas con quien uno puede hablar de todos los temas y, por supuesto, siempre comenzando con un análisis económico de la realidad local. Don Luis Manuel, bienvenido y muy buenos días. Sí. Buenos días, Mónica. Buenos días, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Tú me has metido a mí en un lío ahí, porque te voy a decir, los dominicanos tenemos la característica de ser todólogos. Exacto. Pero yo ni soy geopolítico, ni soy politólogo. Yo soy un humilde economista que ha trabajado en el área durante 50 años, pero solamente por eso, por la experiencia. Internacional. Pero mira, de todo ese panorama que tú dices, poco se va a reflejar aquí. Por suerte. Fíjate cómo la guerra de Ucrania y Rusia, que en su principio tuvo un gran impacto. Económico lo tuvo. Afectó el precio de las materias primas, que fue lo que más nos afectó a nosotros. Sí. Y eso fue durante un periodo en que el mercado se estabilizara de nuevo. Sí. Y los fletes. Mira cómo está el precio del petróleo, que está por debajo de 60 al día de hoy. $60 es un gran alivio para el gobierno, sí, porque eso le quita presión al subsidio. Al contrario, yo creo que ahora tiene ingresos, aunque el ministro de Industria, mi querido Hito, lo esconda, ¿no? Sí. Eso es un bultico que va a tener el gobierno ahí, ¿tú entiendes? Claro. Y sobre los demás tensiones, las tensiones que más nos pueden afectar a nosotros. Mira que ni lo de Gaza, que uno pudo haber dicho el petróleo por los árabes, pero es un producto energético demasiado fuerte para
y para Arabia Saudita, que antes era superavitario y ahora prácticamente con todos los gastos internos que está haciendo, construyendo unas enormes ciudades, casi todo el dinero se le está yendo ahí. Así que los precios del petróleo es un factor importante, pero más importante es la venta del petróleo, los ingresos, ¿verdad? Entonces, ellos no quieren tampoco que se les caiga. Así que no van a aumentar el precio por encima de lo que le da estabilidad al mercado. Y más con un panorama que hay mucha inestabilidad, aunque las informaciones del jueves, del miércoles, que salieron el jueves, te reflejan unas variables económicas y unos indicadores en cambio de posiciones que es interesante. ¿Cuáles? Por ejemplo, los americanos mostraron una caída en el trimestre de 0.3% del Producto Interno Bruto. Pero cuando tú analizas esa situación, tú te das cuenta que básicamente fue porque el mercado se adelantó a las tasas arancelarias de Trump. Sí. ¿Reaccionó? 40% aumentaron las importaciones en el trimestre. Para evitar, tasas. O sea, los comerciantes industriales americanos, viendo que este señor iba a poner unos aranceles altísimos, este señor, viendo los movimientos erráticos del mercado, le dio un respiro y dijo que lo iba a colocar para tal fecha. Y en eso los importadores se le adelantaron y pidieron es más, hasta para Navidad hay pedido. Pues ahí salió en el Wall Street Journal, salió un comerciante que importaba o que importa juguetes y regalos de Navidad, que ya lo está trayendo de Alemania. Va a tener que pagar más de Alemania, depósito, para no pagar más impuestos. Sí. Entonces, todavía tienen de ventaja mayo y junio, porque el periodo de gracia del Trumpista, de Trump, vence en julio. ¿Tú entiendes? O sea que todavía los americanos... pueden pedir. Entonces, esas importaciones fuertes, naturalmente, te reducen el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto es consumo, sí, más inversión interna, más consumo interno, más exportaciones, menos importaciones. Uh-huh. La importación te reduce. O sea que eso lo explica. Valor agregado al producto, ¿no? Aunque te aumente inventario. Entonces, estos primeros semestres puede ser que sea un Producto Interno Bruto un negativo, tiempo de presión para la caída del Producto Interno Bruto, pero entonces, por aumento de las importaciones. Pero será irreal entonces. Ahora, ¿qué pasa? Ahí que está la cosa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha pasado con el aumento del producto del 5.4% del PIB del IMAE en marzo? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Tú dijiste irreal. Irreal. No es que sea irreal. Bueno, sí, no es que no se va a mantener. Exacto, porque se va a compensar el semestre que viene. No es irreal, es que no se va a mantener la tendencia, sino que fue un pico que se dio en un momento determinado por una circunstancia, ¿no? Y se modela y después, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero el producto entonces va a aumentar en el segundo semestre. Mucho. ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces, por eso tú ves que las exportaciones dominicanas crecieron a un 12% el primer trimestre. Impulsado también por eso. ¿Pero por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros en ese asunto? Porque son importaciones de los americanos, las exportaciones de nosotros son hacia los Estados Unidos. Pero es muy poquito lo que nos pusieron, pero es verdad. 12% aumentaron. 12%. Bueno, tal vez no aumentaron a nivel de Taiwán, que hizo que el producto creciera un 9%. ¡Wow! Por el volumen tan fuerte de las exportaciones. ¿El de ellos? El de Taiwán hacia los Estados Unidos. Sí, para que tú veas. Sin embargo, China... Las exportaciones, los pedidos de exportaciones han caído en China. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los americanos mantuvieron los aranceles altísimos para China. Sí. Entonces, no se pudo importar de China. Sí. Pero sí se importaron de otros mercados. Bueno, no se pudieron importar excepto los tecnológicos que se lo quitaron. No se pudo importar porque le pusieron un arancel de 145% a todo. A lo tecnológico y a todo. Chip, eso yo creo que se lo quitaron.
Bueno, yo no sé si se lo quitaron, pero como quiera tienen, ¿tú entiendes? Sí, como Puede ser, pero fue últimamente que Sí, le quitaron últimamente. algo, no fue. Estamos hablando del trimestre completo. O sea que al fin y Como al tú ves, hay cabo, cambios significativos. Sin embargo, cuando tú analizas el componente del Producto Interno Bruto, de ese componente en los Estados Unidos, de la caída, cuando tú lo desglosas, tú ves que la inversión privada aumentó claro, y ves que el consumo privado aumentó, aunque cayó el del gobierno por el lío que tiene Trump ahí adentro con recortando gastos, ¿no era? Pero aumentó el consumo privado, aunque el sentimiento del consumo privado ha caído, sin embargo, la gente sigue consumiendo. ¿Eh? Y la inversión sigue aumentando en los Estados Unidos porque el empresario ahora está más estimulado para sustituir las las importaciones. importaciones. ¿Eh? O sea que finalmente Porque el saldo fíjate, será no es positivo. lo mismo arancel alto en una economía como la norteamericana, que lo que representa es un 24% del Producto Interno Bruto, el consumo, Consumo el interno. comercio exterior, El exterior, el 25%. el 25%, que una economía como la dominicana, ¿eh? Donde 45.000 millones, ¿hola? Son de ingresos externos, ¿tú ¿Cuál entiendes? porcentaje Y sería tú más o menos? tienes que aquí el Producto Interno Bruto es de 120.000 millones, pero ese es el bruto en términos del Producto Interno, 120.000 millones, ¿no? ¿Verdad? Y tú tienes, ponle 50.000, ponle por lo que te dan 50.000, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tú estás hablando de De un 40%, 40%. ¿verdad? Sí. Que es mucho más, Nos mucho influye más, mucho más. es mucho más. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una economía pequeña. Para esta economía crecer necesita exportar. Para esa economía crecer necesita importar, porque esas exportaciones también, los bienes intermedios, uso de bienes intermedios e insumos importados, tú no puedes pretender aplicar aranceles como lo está aplicando Trump en los Estados Unidos y República Dominicana, porque eso te detiene la economía. ¿Oye? Por eso siempre nosotros buscamos acuerdos de libre comercio, ¿verdad? Para abrir más a la economía, porque eso expandía más los mercados de nosotros hacia afuera. Los 10 millones de turistas, eso es un alivio para nosotros porque la agricultura produce para esos 10 millones de turistas. Una Y el especie sector de industrial exportación. produce también, y los pequeños y medianos y las microempresas también producen. Y el sector servicio y el comercio produce para esos turistas, ¿tú me entiendes? Pero eso vienen aquí, eso es la mejor exportación que hay porque tú la estás vendiendo en tu territorio nacional. Pero nosotros tenemos que hacer esfuerzos para expandir las exportaciones afuera. Y lo que tenemos que hacer es mayor esfuerzo para diversificar nuestra producción interna de exportación, que no lo estamos haciendo. Nosotros tenemos una riqueza enorme en la agroindustria, en la agroempresa, en la agroempresa, en la fabricación y conservación de frutos, vegetales, para el resto del Caribe y ahora para muchas partes. Por ejemplo, Canadá. Canadá ahora tiene un problema con los americanos y hay productos americanos que el canadiense ya lo está rechazando y ya no lo quiere comprar. Entonces ahí se nos puede presentar a nosotros una ventaja de exportar a Canadá ese tipo de productos. Como por ejemplo, Argentina y Brasil se les ha presentado la oportunidad de que ahora van a ser los vendedores natos de soya, maíz y trigo a China, porque los chinos no le van a comprar a los Estados Unidos. Entonces, ese trigo y ese maíz, esa soya que vendía Brasil y Argentina a otros mercados en América Latina ya no van a existir. Nosotros vamos a tener que importar de los Estados Unidos. Sí. Entonces, los Estados Unidos posiblemente el precio vaya a bajar porque no van a tener mercado donde colocarlo. Entonces, hay una serie de movimientos que se están dando en el mercado que tú tienes que ser un observador y un seguidor de eso Que nos pueden convenir realmente. para aprovecharte de eso y ver los cambios que son transitorios y los cambios que son permanentes. Y trabajar para los cambios que son permanentes, no para los que son transitorios. Y en este escenario, el problema es que en este país
todo es nosotros no Cortoplacista. tomamos acciones. Como no tomamos acciones en el arroz, ahora nos está costando lo del arroz el 10% que nos pusieron. Porque le pusimos 99% al arroz cuando era cero, ahora nos está poniendo 10% para todo. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque no preveímos la estupidez que cometimos en el año 2004 cuando entregamos el arroz y entregamos 8 productos que estaban protegidos y que se lo entregamos a los americanos. Bueno, pues ya se lo entregamos. Ahora tú lo que tienes que trabajar, ¿para qué? Para mejorar la productividad de esos productos. Pero no lo hiciste. Fuiste un vago. No lo hiciste. Fuiste un incapaz. Y ahora le estás echando la culpa a los americanos. No, tú, que no hiciste lo que debiste haber estado haciendo como Estado, ayudando a tus productores a mejorar tu nivel de productividad y de hecho de se está haciendo, porque ¿Eh? incluso las tasas preferenciales dicen que no las alcanzan los productores más que unos cuantos. Las tasas preferenciales de los préstamos, que es lo que va a ayudar a esos productores a realmente poder enfrentar nuevos mercados. Bueno, es que en esta economía, esta es una economía para privilegiados. Es una economía para Los de privilegiados. abajo son unos luchadores continuos para poder sobrevivir. Sí. Eso es lo que tuvo en el Producto Interno Bruto, que el 1% se lleva el 30% del Producto Interno Bruto. Cuando tú ves, no, pero ¿y por qué esa insatisfacción de la población cuando el crecimiento del producto se dio? O porque el 70% no recibe nada. No tenemos que ir a la pausa, El 30% don que Luis se lo Manuel, lleva pero todo. yo quisiera que usted en el próximo segmento me hablara justamente de eso. Ese porcentaje que se lleva todo de la población, en otros países, ¿cómo se maneja? Porque también lo nuevo de la geopolítica y la economía mundial es que las grandes empresas, de hecho ya los países no son los que mandan, sino las grandes multinacionales. Entonces el poder va dominando el mundo. ¿Hasta qué punto esto en el mundo es distinto y los pequeños pueden tener acceso a exportaciones, a préstamos, a calidad de educación y demás? Nos vamos a la pausa para un cafecito y volvemos enseguida.